Esta mañana seguimos con los frutos del Espíritu y hoy vamos a compartir el fruto de la mansedumbre. Quisiera invitarlos para que abrieran sus Biblias en Gálatas 5, versículos 22 y 23, y leemos que dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te rogamos que tú bendigas y adereces esta palabra para que tenga fruto en nuestro interior, como una semilla preciosa que tú depositas en nuestro corazón. Haz que florezca y que tenga una gran producción, Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La palabra griega de la cual se traduce la palabra mansedumbre es frautes, y la Biblia española, que es nueva, lo traduce a esta palabra griega como sencillez. El ser manso es bien importante para el cristiano, porque vivimos en un mundo en el cual somos proclives a reaccionar muchas veces empáticamente, con violencia. Hay un dicho popular que dice que el que se enoja pierde, y nosotros los latinos tenemos esa facilidad, ¿verdad?, de enojarnos con suma velocidad. Por eso es tan importante recordar el Evangelio, porque Jesucristo predicó con su actitud, con su forma de ser, con su vida. Y vemos que la única vez en que Él realmente reaccionó de una manera fuerte fue cuando las veces que limpió el templo, porque Él se dio cuenta que el templo lo habían convertido en un negocio los sacerdotes. Cambiaban los animales que llegaban porque decían que tenían algún tipo de defecto, y se quedaban con ese animal y les vendían otro que era igual. Era un negocio tremendo el que tenían en ese lugar, y el Señor se incomodó de tal manera que lo que hizo fue sacarlos a todos de ahí. Botó las mesas de los cambistas, porque también cobraban comisión por cambiarles el dinero que llevaban, como es actualmente. Y a Él no le agradó, y les dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Él reaccionó de una manera, si ustedes quieren, violenta, pero lo hizo varias veces porque Él se dio cuenta que las personas no querían variar sus actitudes. Nosotros por naturaleza reaccionamos muchas veces impulsivamente. No pensamos detenidamente, sino que nuestra reacción es instantánea. Y el Señor lo que nos quiere enseñar a través de este fruto es que seamos como Moisés. Imagínense que Dios en la palabra dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Ahora, él no nació manso, porque si ustedes se recuerdan, mató a un egipcio. O sea, el tiempo que estuvo entre los egipcios, él tenía reacciones que eran violentas. Pero es maravilloso ver que cuando fue pastor, él fue transformado en una persona totalmente diferente. Y eso es algo que nosotros debemos de acatar y de cumplir, porque al final el beneficio es única y exclusivamente para nosotros. Lo primero que vemos en los dos puntos que vamos a compartir esta mañana es que la mansedumbre no da lugar a la altivez ni a la arrogancia de espíritu. En la parábola del fariseo y el publicano, el Señor Jesucristo ilustró la altivez y también la arrogancia de espíritu. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias, si son tan amables, a San Lucas 18, versículos del 9 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Note, por favor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros notamos aquí rápidamente, vemos que el fariseo no le oraba a Dios, si usted nota, sino dice que oraba consigo mismo. Se estaba hablando a sí mismo él prácticamente. Su oración era discriminatoria y santurrona también, porque no era dirigido, como le digo, a los oídos de Dios, sino a sus propios oídos. Él prácticamente oraba testificando y justificándose a sí mismo, como leímos en los versos 11 y 12, para satisfacción de su ego, porque este hombre era un egoísta, un egotista y también un ególatra. Dice el diccionario que el egoísta es la persona que antepone el interés propio al ajeno, aunque acarree perjuicio a los demás. También se dice de sus acciones y comportamiento. El egotismo es la manía de hablar una persona sobre sí misma, y el ególatra es el que produce culto excesivo hacia su propia persona. Y aquí lo vemos claramente en este fariseo, en este religioso. Por eso Dios nos empuja, nos exhorta a que no seamos religiosos y fariseos, sino que actuemos conforme a lo que Él nos muestra en su palabra, con una manera sencilla de ser, con una manera sabia de actuar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con el Espíritu Santo. Mire, en nosotros no está el actuar de esa manera. Nuestra naturaleza no es para eso. Nuestra naturaleza es arrogante, inquisidora, hace lo que quiere, escucha a Dios y dice: bueno, sí, pero yo lo hago así a mi modo, a mi manera. Y Dios nos está hablando aquí porque el beneficio realmente redunda en nuestra buena vida. Por eso es interesante que notemos lo que hacía el publicano. ¿Quién era el publicano? Era un ladrón. Pero él sí estaba ante Dios reconociendo que era una persona que adolecía de esas faltas tan grandes. Él estaba reconociendo que no tenía derecho a pedirle a Dios, a exigirle algo a Dios, que decía: yo estoy mal. Y si usted nota, dice que se somataba su pecho como diciendo: Dios, yo no lo merezco, pero sé propicio a mí, porque soy un pecador. Si usted nota, el fariseo se justificaba a sí mismo, pero el publicano, paradójicamente, Dios fue el que lo justificó. Mire qué formidable es la acción de Dios. Porque cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, transfiere totalmente nuestra forma egoísta de ser a una manera distinta de vida. Si usted fuera conmigo a San Mateo capítulo 11, le quiero mostrar lo que el Señor Jesucristo nos aconseja. Dice en San Mateo 11, versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros, note, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. Para que Dios nos diga eso, aprendan de mí, está diciendo Dios, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Dios es Dios, Él nos hizo, Él nos creó. Él creó el mundo en el que estamos, el universo en el que estamos. Pero usted no ve que Dios sea un ser prepotente que nos coaccione con fuerza y nos obligue a hacer lo que Él quiere que hagamos. Usted nota que Él es un ser que nos da total libertad. Si nosotros queremos, acatamos sus consejos y tenemos un tipo de vida maravilloso. Y si no, pues hacemos nuestra voluntad. El resultado nosotros mismos lo vamos a absorber, lo vamos a vivir. Observe a las personas arrogantes y va a ver cómo les toca sufrir en la vida. Porque la vida nunca es como usted quiere, nunca es como usted planifica. La vida nos sorprende, cambia todas las cosas.
Hace 2 semanas yo hablé con una persona y estaba perfectamente bien, perfectamente tranquila en su familia. Hace 10 días aproximadamente, su esposo cayó gravemente enfermo, se le taparon las venas de las piernas y le dijeron: hay 2 alternativas, o le amputamos las 2 piernas o pierde su vida. Lo tenían en el intensivo cuando yo llegué. Y yo me puse a pensar, son personas que vivían tan felices, tan ajenas a lo que es la prueba, a lo que es el dolor, y vino esta situación tan tremenda. Pero en medio de esa situación tremenda, ellos han visto la mano de Dios. Ya lo operaron 2 veces, y las 2 veces Dios ha intervenido para darle vida, para darle salud, para darles a ellos esperanza. Porque la esperanza no se fundamenta en promesas de hombres o en la ciencia, sino se fundamenta en el Dios de poder y misericordia. Que cuando ustedes le hablan con sencillez, con mansedumbre y con humildad, Dios responde con toda la potencia que Él tiene. Y esa persona está hoy, gloria a Dios. Ayer tuvo 6 horas de operación, hoy está bien. Ahí está el hombre recibiendo la bendición de Dios. Y yo quiero glorificar a Dios por eso, porque Él escuchó todas las oraciones que se hicieron, todas las oraciones en que le clamamos que no le amputaran sus piernas, que no perdiera su vida, porque el día de su cumpleaños fue el día en que se puso gravemente enfermo. A veces estas cosas nos suceden en la vida, pero nos hacen ver el infinito amor que Dios tiene por nosotros. Nosotros somos rencorosos, ¿se ha fijado? Guardamos rencores en nuestra vida, a veces intensamente, a veces levemente, pero lo mantenemos. Yo quiero explicarle que Dios no es humano y Dios jamás le va a guardar rencor a usted. Aunque usted se acabe de equivocar con algo en su vida, el Señor está dispuesto a perdonarlo y a amarlo más todavía, porque Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado. A veces se nos olvida que Dios está ahí, porque estamos felices, porque estamos viviendo un momento de intensidad, pero ustedes saben perfectamente que hay cosas que nos sorprenden en cualquier instante. Una vecina nuestra de la colonia tiene la edad de Magda, pero ella creía que tenía 15 años. Y siempre se subía, para cuando se le quedaba la llave de su casa adentro, se subía, se tiraba por una pared, entraba a su casa y abría. Ese día le suplicaron que no lo hiciera. Le dijeron que no lo hiciera porque era muy peligroso. Y ella no hizo caso. Se pone nosotros, ¿verdad?, con Dios, que nos dice no, y nosotros decimos, pero yo siempre he podido. Y se vino desafortunadamente de la terraza y se quebró en 2 la columna vertebral. Agonizó 2 semanas. Pero saben que ella decía, en su agonía, decía: yo no hice caso, decía ella. Todos me dijeron y yo fui necia. Y voy a morir por eso, por mi necedad. Y falleció. A nosotros nos dio tristeza con Magda. Pero esas cosas suceden porque nosotros siempre tenemos oídos sordos a la palabra de sabiduría que Dios pone en el corazón de las personas para advertirnos. Muchas veces le van a decir a usted: no haga eso. Y uno dice gracias, pero en el fondo dice: no, pero yo sé cómo lo hago. Pero Dios está usando a alguien para decirnos no, no, aunque luego lloremos, ¿verdad? Por eso es tan importante la mansedumbre, fíjense, porque la mansedumbre nos permite tener oídos para escuchar. Díganme cuándo Dios le ha dicho a usted: ahorita no, estoy ocupado. ¿Cuándo le ha dicho a usted eso? Nunca. Porque Dios es manso y humilde de corazón y siempre está dispuesto a escucharnos, a ponernos atención, a auxiliarnos, a aconsejarnos, a guiarnos. ¿Saben por qué? Porque nos ama de una manera tremenda. Byron me estaba comentando que el día miércoles él predicó sobre una persona que amó a Jesús, que amó a Dios como nadie lo ha amado. Y yo no me había puesto a pensar en eso.
Y es José, fíjense, el esposo de María. Jesús no era hijo de él, carnalmente. Pero ¿cómo lo amaría a él? Que se volvió su papá, se volvió su consejero, se volvió su amigo, se volvió su maestro, le enseñó el trabajo que él sabía hacer de carpintería. Mantuvo con él un vínculo y una relación intensa. O sea, el amor tan poderoso, tan profundo que Dios puede colocar en nuestro corazón hacia Dios mismo es algo que debemos pedirle, porque a Dios no lo amamos como le debemos amar, hermanos. Por eso es que nosotros somos tan independientes de Él, pero debemos aprender a amar a Dios, no decirlo con la boca, sino que Él sienta que de verdad lo amamos, que nos emana del interior de nuestro corazón ese amor hacia Él. Porque a veces decimos, yo amo a Dios con toda mi alma, y qué bueno que lo digamos, pero mejor si se lo demostramos, que Él sea realmente una prioridad en nuestra vida, que al abrir los ojos hablemos con Él, que durante el día platiquemos con Él, y que en la noche conversemos nuevamente con Él, y si nos despertamos en la madrugada también que hablemos con Él. Siempre está pendiente de que hablemos con Él. Somos nosotros los que decimos que no tenemos tiempo para hacerlo. La humildad es la capacidad de sentirnos pequeños ante los demás. El término griego del cual se traduce humildad es tapeinos, y se traduce literalmente como algo que es bajo, pero no bajo en el sentido de maldad, no bajo en el sentido de alguien que no tiene valor o que no tiene importancia, sino bajo en el sentido de la sencillez del corazón, del amor que nosotros podamos sentir hacia las demás personas. Miren, nosotros vivimos en un mundo en el cual lo que más se maneja es nuestra mente a través de los medios de información para manipularnos, para sembrarnos odio, resentimiento o cólera contra determinada situación, persona o cosa. Y nos afecta aunque no querramos, nos da ira, nos da cólera. Pero fíjense que es maravilloso ver cómo Dios nos enseña que cuando nosotros lo escuchamos a Él, nosotros nos volvemos bajos en ese sentido. La arrogancia, el orgullo, la soberbia se quedan por un lado y tenemos esa bajeza. Se lo voy a poner de otra manera. David se puso un efod, una túnica blanca, y venía tan feliz bailando adelante del arca que la túnica se le subía y se le miraba el calzoncillo. Y entonces la que era su esposa y que lo odiaba, Mical, le dijo, como un cualquiera te has exhibido ahí, le dijo, qué vileza la que hiciste ante Dios y ante el pueblo. Y él le dijo, para Dios lo hice, le dijo él, y por Dios me voy a hacer más vil, le dijo él. ¿Verdad? Porque yo le quiero decir algo. Pablo, en su infinita sabiduría que Dios le produjo en el corazón, denunció que Cristo dejó ese trono excelso de gloria que nuestra mente ni siquiera lo puede imaginar, y se humilló, dice, a sí mismo, tomando forma, no dice humana, fíjense, sino forma de siervo, dice, forma de sirviente. Imagínense, el Dios creador se convirtió en un ser sumamente humilde, y no nació en un palacio. ¿Dónde nació el Señor? En un pesebre, donde nacen los animales, donde se alimentan los animales, donde mantienen a los animales. Ahí nació el Rey del universo como ser humano. Y María, una mujer, miren, María, ustedes tienen que entender algo, hermanos, no fue cualquier persona, fíjense. Ella tenía que ser una mujer como la de Proverbios 31, mujer virtuosa, porque fue escogida para que fuera el medio por el cual Dios se encarnara sobrenaturalmente. Y José no se queda atrás. José era un hombre maravilloso, hermanos. Yo he empezado a sentir admiración y amor por José, porque a pesar de que era un hombre tan sencillo, un hombre que no tiene protagonismo, si usted lo ve en la Biblia, como David, por ejemplo,
O como Josué, es un hombre que está ahí en el anonimato, pero que tiene una representatividad de lo excelso de Dios. Un hombre bueno, un buen esposo, un buen padre, porque Jesús tuvo más hermanos y a todos los amó José. Es algo maravilloso cuando uno comienza a analizar lo que es la sencillez, lo que es la mansedumbre. Vaya a Romanos, si es tan amable, en el capítulo 12, versículo 3. Miren lo que dice ahí. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire qué consejo más precioso. Porque déjeme decirle que a veces nos sentimos mejores que los demás. ¿O no es así, hermano? Cuando vemos a una persona ahí que no está muy fisiquín, dice, ay, vaya que no estoy tan feita como esa. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que debemos amar el ser lo que somos. Hay un canto que yo le pedí a mi nieta que cantara el día del aniversario, que es sobre un payaso. Y el payaso siempre estuvo en el circo, pero nunca fue feliz. Él quería ser equilibrista o trapecista. Él pensaba que eso le iba a dar a él más rango en el circo. Lo iba a volver una estrella del circo. Y sin embargo, un día que no estaba el encargado, se subió y cuando estaba en la cuerda floja, se viene de la cuerda y ese día no habían puesto la red, y cuando él cae se quiebra su columna y se queda paralítico. Cuando despertó a las 2 semanas, sus compañeros de circo lo van a visitar y él les pregunta, ¿y cómo va el circo? Cerramos, le dice. ¿Pero por qué? Dice él. Porque tú eras la estrella, tú eras la atracción. La gente llegaba por verte a ti. Como ya no estás, ya no llega la gente. Entonces dice que algunas veces él se siente en su silla de ruedas y toca el violín y se pone su nariz y los niños llegan a escucharlo. Entonces él le dice, ahora le doy gracias a Dios por ser lo que soy, porque Él me hizo así. La mansedumbre nos enseña a aceptarnos como somos. Si somos bajos, queremos ser altos. Si somos altos, queremos estar un poco más abajo. Si somos blancos, queremos ser morenos. Si somos de pelo liso, queremos tenerlo colocho. ¿Se ha fijado que nunca somos felices con lo que Dios nos da? Y fíjense que no descubrimos que somos seres únicos. No ha existido en la humanidad otro ser igual que usted, igual que yo. Y si no, mire las huellas digitales. Ahí dejó Dios establecido que somos personas únicas, como una obra de arte, irrepetibles. Somos únicos en la historia de la humanidad. No va a haber otro igual que yo, no va a haber otro igual que ustedes. Habemos muchas personas, pero somos diferentes todos. Y a cada quien el Señor le dio un don, una gracia, algún tipo de belleza. Yo estaba viendo de este Cabral, cómo habla él. Él dice que él odió toda su vida a su papá, porque los abandonó. Un día le preguntó a su mamá, le dijo, ¿por qué mi papá me abandonó? Porque es un viajero igual que tú. Tú vas a ser un viajero, le dijo. Y estaban en un basurero, recogiendo comida. Y sin embargo él se volvió un viajero. Y un día se encontró con su papá. Y él lo reconoció porque su mamá mantenía una foto, dice, en su mesita de noche de su papá. Mi papá era guapo, dice, no era feo como yo. Y fue y lo abrazó. Y lo perdonó de todo el rencor que había guardado en su corazón. Y dice que se volvieron los mejores amigos hasta el día en que falleció su papá. Pero miren qué lecciones más bonitas de vida, porque son cosas reales que están sucediendo, pero que Dios ya no nos ha advertido, ya no lo ha dicho. Porque cuando somos mansos tenemos capacidad de vencer el orgullo y la arrogancia que embarga nuestra vida.
Eso nos lo han inyectado, nos han enseñado a hacer así. La competencia es uno de los ingredientes más formidables para que tengamos ese aprecio hacia nosotros equivocado. Para Pablo, entonces, el creyente arrogante y altivo es aquel que tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe de tenerlo. Porque Pablo también fue así, fue arrogante. Cuando usted lee su carta, dice: en religión yo era el número 1, en cumplir la religión yo era el número 1, en servir a Dios yo era el número 1. Pero ¿sabe qué dice? Pero todo eso lo doy como basura, dice él. Mire cómo llegó él a comprender que eso no lo edificaba. Lo doy como basura por un solo conocimiento, dice: el conocimiento de Cristo y Cristo crucificado. Y dice qué profundidad de la enseñanza de lo que nos dice Pablo. Porque en la cruz del Calvario se resuelve todo el problema de la humanidad. Él toma sobre sí mismo todas estas circunstancias que nos abruman para que nosotros seamos libres de ellas. Mire qué amor más intenso, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros merece que alguien haga eso por nuestra vida? Sin embargo, Él lo hizo porque nos ama. Miren cómo cuesta lograr comprender el amor del Señor, porque nosotros estamos habituados a estar en un amor que es de dos vías: me das, te doy. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es te doy. Y uno dice: ay, no, pero es que yo no te he dado nada. Pero Dios dice: déjame, y sigue dando. Dios nos sigue dando siempre, no se detiene. Por eso dice la Biblia: hasta que sobreabunde, dice, ¿verdad? Pero nosotros debemos aprender a valorar ese amor tan intenso que Él tiene, porque desafortunadamente hay muchos ministerios que están salpicados por la arrogancia, que solo se interesan y se preocupan por sus propios ministerios, que sirven a la iglesia desde la plataforma de sus propios intereses, que explotan las iglesias para sus ministerios y que son manipuladores de las finanzas de otros. Yo quiero decirle algo: la iglesia no la hizo Dios para que fuera un negocio en el cual el pastor se enriqueciera. ¿Qué mayor riqueza que servir a Dios, hermanos? Esto es un privilegio que, de verdad se los digo, no cualquiera lo puede tener. ¿Saben por qué? Porque es un llamado. Cualquiera se puede levantar y poner y hablar, pero el llamado es diferente. Y el llamado debe ser por amor, no por dinero. No puede ser por dinero, porque entonces dejaría de ser un llamado. Sería un trabajo como cualquier otro. Y esto es un privilegio, hermanos. No es un trabajo. Y uno comprende que uno no es digno de este privilegio que Dios le da a uno. Porque ¿quién es uno para ponerse a predicar la palabra de Dios? Por mucho que uno estudie teología, que uno esté en un seminario, que uno se sature de conocimiento humano, el llamado es precioso y perfecto para llegar al corazón del hombre. Porque saben una cosa: nosotros somos rebeldes, hermanos. Somos rebeldes, pero miren, con una rebelión tremenda hacia Dios. Porque Dios nos marca y nos dice con sinceridad en qué estoy mal. ¿Pero ustedes creen que yo voy a aceptar eso? ¿O ustedes lo aceptan? No lo aceptamos, hermanos. No lo aceptamos. Pero ¿saben una cosa? Él es tan formidable que envió al Espíritu Santo. ¿Saben para qué? Para enseñarnos. Porque el único que nos puede convencer que nosotros no nos vemos a nosotros mismos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me muestra a mí lo mal que estoy. No llega y me da una palmada en la espalda y dice: vas bien. Porque no está para estimular mi ego, está para edificar mi espíritu, para que yo pueda realmente darme cuenta de las necesidades que tengo de crecimiento y de entrega para Dios, para que entonces aflore el poder sobrenatural de su palabra y poderlo compartir con respaldo, con testimonio, que es lo que el Señor quiere de nosotros. El segundo punto y final de nuestra prédica de esta mañana es que el manso muestra consideración para los demás. Eso es bien importante, ser empático.
Para eso se necesita comprensión. La palabra comprensión se define como facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. Miren qué interesante lo que significa comprensión. Esto implica entonces ser empático y sensitivo con los demás. Los dos enemigos de la comprensión son el legalismo y el tradicionalismo. ¿Sabe qué les dijo Jesús a los religiosos judíos? Ustedes no dejan que penetre mi palabra en ustedes para que haya una transformación integral en sus vidas, porque prefieren seguir sus tradiciones humanas y no escuchar la novedad de vida que traigo en mi enseñanza. Pero aún así ellos no quisieron aceptar eso. ¿Cuántos mandamientos dio Dios, hermanos? 10 mandamientos, ¿verdad? 10. Y los explicó perfectamente. ¿Saben? Los judíos sacaron más de 3000 mandamientos de esos 10 mandamientos. Hasta el día sábado decían cuántos pasos tenía usted que caminar para la letrina. Y si le faltaba un paso, estaba molado. No podía darlo. O sea, era un extremo. Tal vez usted diría que estoy exagerando. No, era un extremo. ¿No se recuerda que Jesús venía caminando en un trigal y era día sábado y tenían hambre? Y los discípulos, ¿qué hicieron? Tomaron las espigas, las limpiaron del tamo y de toda la cáscara que tenían y se le empezaron a comer. ¿Y qué hicieron los religiosos? Pelearse con Jesús, y le dijeron: ¿cómo es posible que sabiendo tú que es día sábado, siendo judío, dejas que estos anden comiendo si es sábado? No pueden hacer eso, es prohibido hacer eso. ¿Y qué les contestó el Dios Todopoderoso? Les digo: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y aquí hay alguien más grande que el sábado. Yo soy Dios. O sea, mire cómo Dios rompe con esos esquemas en los que nosotros nos metemos y son como cárceles de acero que no se pueden cambiar. Dios cambia esas cosas para que nosotros crezcamos y tengamos otra forma de ser. Para esto se necesita aceptación. Ahora, ¿qué es la aceptación? Se define como recibir voluntariamente lo que se le da, ofrece o encarga, aprobar o dar por bueno. Debemos aprender a aceptar a las personas como son, porque nosotros las aceptamos si son como yo quiero que sean, pero no puede ser así, hermanos. Tenemos que entender que cada persona es diferente de otra. ¿Será que todos tenemos el mismo rostro? No, somos diferentes, tenemos una fisonomía totalmente distinta. Fíjense que dicen que hay 7 caras iguales, parecidas tal vez, iguales, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene... A mí me pasó algo. En una oportunidad yo me encontré conmigo mismo y por poco caigo sentado. Ya me había pasado algo con esa persona antes, sin que yo la conociera. Yo estaba caminando aquí frente al Parque Centenario, porque el banco donde yo trabajaba tenía una salida por ese lado. Yo salí por ese lado porque mi suegro iba a tocar en la concha acústica. Entonces dije: voy a ir a la banda marcial, porque mi suegro dirigía la banda marcial. Dije, era jueves, dije voy a ir a escuchar la marcha. Y cuando estaba parado yo del otro lado, llegó un carro negro y se bajaron 2 tipones. Me dijeron: Miguelito, me dijeron, su papá lo necesita, pero ahorita. Y yo: ¿ustedes conocen a mi papá? Sí, venga, ¿cómo que no lo vamos a conocer? Y me montaron en el carro y iba yo en medio de los 2 gigantones esos. Y le dije en el camino: ¿y usted? Le dije: pero usted conoce a mi papá y no es el presidente de su papá, pues. Ah, no, usted, le dije, usted está equivocado, mi papá no es presidente, mi papá es agricultor, finquero. y me dijeron: vos miralo bien, me dijo el que iba manejando. A usted perdone, lo vamos a regresar a dejarme. ¿Y a quién andaban buscando, pues? A Miguel Méndez de la Voz, me dijo, el hijo del presidente. Y tanto me parezco, son igualitos, usted me dijo, hasta iguales se chaparon. Ah, bueno, ahí sí me lo distinguió. Y entonces, una vez trabajando yo en el banco,
apareció este muchacho, pero cuando lo vi me asombré por el parecido. Pero ¿sabe qué? Ya estando cerca éramos distintos. Al golpe de vista éramos iguales, pero no, éramos distintos. Porque ¿saben qué? Tenemos que aprender a aceptar a las personas como son. ¿No se acuerda de aquel dicho que dice que ni figura hasta la sepultura? ¿Usted ama a sus hijos por qué? ¿Porque son exactamente como usted quiere que sean? No, usted los ama porque son sus hijos, ¿verdad? Son nuestra sangre. Aunque no nos hagan caso, aunque sean independientes y aunque actúen totalmente diferente a lo que nosotros queremos, pero los amamos porque son nuestros hijos. Ahora, Dios así nos ama a nosotros también, fíjense. De la misma manera nos ama, aunque nosotros no le obedezcamos como Él anhela, Él nos sigue amando. Usted le clama a Él y Él no le va a decir, yo quisiera ayudarte, pero acuérdate que vos sos de desobediente. No me haces caso. No dice Dios eso. Dios nos ama y nos acepta como somos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. ¿No se recuerda que Jesucristo mismo dijo, al que a mí viene, dijo, no le echo fuera? Amén. Al que a mí viene no le echo fuera. O sea, mire qué lindo, ¿verdad? Aprender uno a aceptar a las personas como son. Yo sé que es difícil, no es fácil, pero es importante que nosotros nos propongamos en nuestro corazón recibir a esas personas, aceptarlas. Mire, le voy a explicar algo. Jesucristo y la mujer samaritana, eso lo ha oído usted muchísimas veces. Déjeme que le explique rápidamente. ¿Sabe usted que los judíos no decían samaritano porque decían que se les ensuciaba la boca? Ellos decían cerdos. Cuando decían cerdos, traducían samaritano. De tal manera era ese rechazo que antes de pasar por Samaria daban un gran rodeo. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Les dijo a los discípulos, vamos a pasar. Dijo, Señor, ellos no querían. Dijo, vamos a pasar. Y cualquiera diría, pero ¿por qué pasó por ahí si podía dar el rodeo? Si los judíos no le hablaban a los samaritanos. Porque Él aceptó a esa mujer. ¿Cómo era esa mujer? Una mujer enamorada, dirían por ahí. Sí, las mujeres de ahí no la querían porque les quitaban los maridos. Era terrible. Era doña Juana Tenoria del lugar. Pero perdón que lo pongan esos antecedentes para que usted note el amor y la aceptación que Cristo tiene por nosotros. Si usted fuera conmigo en su Biblia a San Juan capítulo 4, vamos a leer ahí los versículos del 19 al 26. Dice la palabra, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mire, qué precioso, ¿verdad? Ver cómo... Y yo quiero que note algo, porque a veces uno esto lo ha oído o lo ha leído y pasa en avión por ese lugar. Pero note algo, Él fue el que le habló a ella, no le habló ella a Él. Porque Él fue el que le llegó y le dijo, dame de beber. Él deseaba iniciar una conversación con esta mujer. Porque ella debía comprender que Dios la amaba y la aceptaba tal y como ella era. Y aquí vemos algo interesante, cómo aceptó a esta mujer samaritana el Señor por lo que ella era en realidad.
Una persona que estaba en necesidad espiritual, como lo acabamos de ver en estas llamadas. Pero él no la rechazó a ella por su sexo. Mire por favor, ahí en San Juan 4, versículo 7. Mire cómo dice el enunciado del versículo. Vino una, ¿qué dice su Biblia? Mujer. Si usted me permite explicarle rápidamente, en Oriente las mujeres son menos que un objeto. Un perro tal vez tendrá más valor que una mujer. Las mujeres son muy maltratadas en Oriente. Ahora consideren esa época. Y él, cuando vio que era mujer, ¿qué hizo? Se acercó a ella para hablar con ella. Ahora, no solo fue así también que la aceptó por su sexo, sino por su raza. Porque no se hablaban. Vean conmigo, si es tan amable, en verso 9, San Juan 4, versículo 9. Note, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yo quiero que note algo. Jesús iba cansado, tenía hambre y tenía sed. Cuando le pidió de beber, pensó que le iba a dar de beber. Pero si usted nota, ella no le dio de beber, sino se puso a argumentar con él. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo la rechazaba. Pero encontró que él no la rechazaba, entonces comenzó a hablar con él. Y él, en lugar de callarse y decirle: bueno, dame el agua, le comenzó a responder, le comenzó a poner atención, comenzó a darle su lugar como persona. Porque Dios es así. Dios es maravilloso, es un caballero. No la rechazó por su religión tampoco. Vea cómo dice en el versículo 20, Juan 4, 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Déjenme que le explique rápidamente y lo ponga en antecedentes. Cuando Salomón se pervirtió, destruyó el reino. No fue Dios, fue él el que destruyó el reino. Y Dios de misericordia le dejó 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Pero las otras 10 tribus se quedaron en el norte. ¿Y a quién le dio el Señor esas 10 tribus del norte? A un siervo de Salomón, que se llamaba Jeroboam. Y Jeroboam se quedó en el norte y dijo: si estos vienen a adorar a Jerusalén, van a estar con Roboam, el hijo de Salomón, y me van a matar a mí. Entonces hizo 2 becerros de oro, y uno lo puso para que lo adoraran en Betel, y el otro que lo adoraran en Dan, que es al norte, por donde están los altos del Golán. Y entonces la gente ya no fue a Jerusalén, sino se quedó en ese lugar. Ahora, ¿por qué se llama Samaria? Porque ahí había un monte que se llamaba Semer, porque el dueño se llamaba así, Semer. Y el papá del rey Acab, que usted lo conoce, hombre, vino y le dijo a Semer: véndeme el monte, porque voy a edificar una ciudad. Y le dio 2 talentos y pico de plata, y por eso compró la ciudad. Y le puso el nombre a ese monte del dueño. Por eso se llama Samaria, porque viene de Semer, que era el dueño. Entonces ahí se dividen prácticamente las 10 tribus del norte con las 2 del sur. Y por eso no tenían comunión, porque los judíos sabían perfectamente que aquellos se habían desviado del conocimiento del Dios verdadero y se habían vuelto a las imágenes y a los ídolos, y adoraban a esos becerros de oro, como del principio, y se habían apartado de la verdad de Dios. Entonces Jesucristo le explicó a ella que iba a llegar un día en que íbamos a adorar a Dios sin estar en Jerusalén o sin estar en Betel. Ya se fijaron ustedes, aquí no es Jerusalén, aquí es Guatemala, en Centroamérica, que ni se pensaba en ese tiempo en este lugar, pero aquí estamos adorando al Dios verdadero. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Lo que Cristo le explicó a ella que iba a suceder y que realmente está sucediendo. Tampoco la rechazó por su moral y por su ética, y eso es importante que lo notemos. Vaya ahí a San Juan, si es tan amable, en el capítulo 4, versos 17 y 18. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Porque a ella le atrajo Jesús como hombre, le atrajo como un ser humano.
Él no tenía idea con quién estaba hablando con su creador, pero ella no sabía. Y a ella la atrajo, como le atraían los hombres. Y cuando él le preguntó y le dijo, llama a tu marido, ¿qué le respondió ella? Yo no tengo marido, le dijo ella, ¿verdad? Hasta contenta. Pero miren lo que le dice Jesús a ella. Jesús le dijo, bien has dicho, le dijo, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dije. Ahí se quedó asombrada ella y le responde lo que leímos en el verso donde le dijo, ¿no serás tú el profeta? Ella sabía que realmente Jesucristo es la verdad. Es la respuesta a todas las interrogantes que surgen en el corazón del ser humano. Porque nuestra responsabilidad es la de proclamar a Jesús de Nazaret. Y déjeme que le explique por qué le digo esto. Porque no podemos proclamar a un Jesús bautista, a un Jesús metodista, o a un Jesús presbiteriano, o a un Jesús, qué sé yo, centroamericano o pentecostal. Jesús es Jesús de Nazaret, es el Dios eterno. No pertenece a ninguna denominación. Miren, cuando dice la palabra de Dios que Cristo va a venir y le va a raptar la iglesia, dice que Él viene por su iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia del Señor? Por supuesto, toda la gente dice, nosotros. Pero fíjense que Dios dice que su iglesia es la de las personas que lo están amando y lo están esperando todos los días. Esa es la iglesia por la cual Él viene. Porque ya no selló. Todo el que le abrió su corazón a Cristo recibió el sello. ¿Y cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Así dice la carta a los Efesios, que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía, dice, de que vamos a ser raptados, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso nos manda que no lo contristemos. Entonces, para esto se necesita confianza. Y la confianza es esperanza firme que se tiene en una persona o cosa. Si usted se recuerda, Pablo fue discriminado y fue rechazado por los demás apóstoles, porque le tenían miedo, porque había sido un bandido con ellos, los persiguió. Miren su Biblia, por favor, Hechos capítulo 9, versículo 26. Aquí estamos concluyendo el mensaje. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese, ¿qué dice su Biblia? No creían que era discípulo de Jesús, fíjense. Pensaba que los estaba engañando para hacerles daño. Y todavía hay muchos cristianos que temen juntarse con otros porque dudan de que también sean discípulos. ¿Se recuerda usted de una carta que hay en la Biblia que se llama Filemón? Esa se le escribió Pablo a Filemón porque Filemón había tenido un empleado que le robó, que se llamaba Onésimo. Pero fue a caer en las manos de Pablo Onésimo. Y Pablo lo reconvino y lo convenció. Y vino Onésimo y cambió, fíjense. Entonces le hizo una carta a Pablo y lo mandó de regreso. Le digo, eso me va a meter preso. No, le digo, Pablo, no te va a meter preso. En la carta que le estoy enviando, y usted va a ver en su Nuevo Testamento, carta a Filemón, donde le dice, y te estoy enviando a Onésimo. Y no lo recibas como empleado, sino como tu hermano, como si fuera yo mismo. Y si algo te robó, yo te lo pago. Y te lo pago, ¿sabes por qué? Porque tú me debes a mí, tú me debes más. Pero si algo te debe, yo te lo voy a pagar. Y Filemón lo recibió. Porque ¿saben qué sucede? Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, como su Dios, como su Salvador, Él entra en nuestro interior y nos transforma. No como darle vuelta a un calcetín, pero nos va transformando de día en día. Nos va enseñando a vivir de una manera diferente, a actuar de una forma distinta y a tener unos sentimientos bien refinados por el mismo Espíritu de Dios. Por eso es que somos distintos, por eso somos diferentes, porque el Señor obra en nosotros. Mire conmigo en Hechos 9, versículo 27. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles
y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y entonces ya lo aceptaron. Porque muchas veces dicen, mire, ay, ese parece cristiano, pero de repente no es. Usted tenga cuidado. Y aquí lo que nos está enseñando la palabra es que aceptemos a las personas como son. Hay un don que dice en 1 Corintios 12, verso 10, que nosotros debemos anhelar, y se llama don de discernimiento de espíritus. No es un don de adivinación ni de psicología, sino es un don que el Espíritu Santo nos pone para que nadie nos pueda sorprender. Él nos da a nosotros esa certeza, esa convicción de que nosotros podamos comprender quién es la persona que es nuestro interlocutor. Concluimos entonces con que el apóstol Pablo presenta una exhaustiva lista de pecadores. En 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es justo? El que tiene a Cristo en su corazón. ¿Quién es injusto? El que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Entonces dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el siguiente versículo, en el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro. Maravilloso, ¿verdad? Éramos, pero ya no somos, porque Él nos ha transformado por misericordia. Cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias, Señor, por el fruto de la mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a desarrollarlo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la necesidad que tenemos de ser como tú. Como decía San Ignacio, uno de los padres apostólicos de la Iglesia: tengo muchos pensamientos profundos en Dios, pero procuro tener mesura, no sea que perezca a causa de mi jactancia. Porque ahora debería tener más miedo y no prestar atención a los que quisieran que me enorgulleciera, porque los que me halagan son para mí como un azote, porque aunque deseo sufrir, con todo no sé seguro si soy digno de ello, porque la envidia del diablo verdaderamente muchos no la ven, pero contra mí está librando una guerra encarnizada. Así pues, ansío ser manso, con lo cual el príncipe de este mundo es reducido a la nada. Señor, ayúdanos a ser mansos, para que el enemigo no tenga poder sobre nosotros, para que estemos seguros, Señor, del poder de tu cuidado y tu misericordia sobre nosotros. Esta mañana te agradecemos los frutos del Espíritu, porque son del Espíritu Santo en nosotros, no emanan de nosotros, sino vienen de ti. Y yo te pido que bendigas a este pueblo tuyo, porque cada uno de ellos ha estado pendiente de cada parte del fruto. En el fondo de su alma, de su corazón, anhelan tener ese fruto fluyendo continuamente. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tu bendición se derrame en abundancia sobre cada uno de ellos, haciendo producir estos frutos en su corazón. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se aparte de ellos en el resto del día, y que el poder de nuestro Señor Jesucristo les convenza en su corazón de la necesidad que tenemos de cambiar nuestra vida conforme a tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Bendícelos con el conocimiento poderoso de tu palabra, mi Señor. Yo te lo ruego. Y si alguien aquí nunca le ha abierto su corazón a Cristo, yo le invito para que le diga: Señor Jesús, yo te abro mi corazón esta mañana y te invito para que entres en lo profundo de mi ser y me enseñes
una manera de vivir que no conozco, y que tú vengas a mi corazón y lo transformes. Solo tú me puedes cambiar, mi Señor. Ven, por favor, yo te recibo como mi Salvador personal. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirlo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque cada persona en este lugar te tiene morando en el interior de su corazón. Bendícelo, Señor, intensificando tu presencia en sus vidas. Ayúdalos en sus necesidades. Procura el bienestar para sus corazones. Fortalece su alma. Edifica su espíritu para que cada día confíen más en ti y conozcan y comprendan el inmenso amor que tú tienes por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.